Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy José Manuel y esto es Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Y hoy vamos a ver este punto llamado punto bobble o punto borla, diríamos en español, que es un punto con mucho volumen. Ves que lo podemos hacer de dos maneras diferentes si lo hacemos solamente a él, pero también podemos combinar el punto bobble con otras técnicas, en este caso con filet. Fijaos qué volumen da, cómo resalta, cómo podemos hacer dibujos, dejar volar la imaginación y jugar con este punto para hacer composiciones en relieve o combinar, por ejemplo, aquí con el file calado o para hacer incluso un remate de borde tan bonito y tan elegante como este que vemos. Es un punto muy sencillo de hacer y vamos rápidamente con el paso a paso. Vamos a comenzar haciendo una base para nuestro punto bobble. Vamos a hacer un número de cadenas después de hacer este nudo deslizado. Vamos a hacer un número de cadenas par. Este número par de cadenas va a ser el doble de los bobbles, de las borlas que queramos conseguir. Si queremos hacer una muestra de tejido que tenga 10 borlas, vamos a hacer por tanto 20 cadenas. Es interesante hacer estas cadenas bastante flojas. Veis que las estoy haciendo flojas porque el punto bobble tiene tendencia a arrugarse, a contraerse, tiene mucho volumen de hilo, consume bastante hilo, también hay que decirlo, y por tanto, como tiene esta tendencia a ser un punto muy apretado, vamos a procurar hacerlo sin tensión. Ya él se encargará por sí mismo de dar la tensión. Vamos a dar una cadena de subida y vamos a preparar esta base, este cimiento para nuestra muestra de bobble con un punto bajo en cada una de las cadenas de base que hemos dado. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada una y veis también que estos puntos bajos los estoy dando sin ninguna tensión. Bien, simplemente pasamos el hilo, no forzamos y lo vamos dejando suelto para que luego al introducir las borlas no se apriete demasiado el tejido, que de por sí tiene cierta tendencia a enrollarse, a enroscarse. Lo vamos a ver cuando terminemos la primera fila de borlas. Bien, pues vamos a ver la primera de las dos variantes. En esta variante vamos a hacer las borlas una encima de otra, de tal manera que va a quedar un patrón como cuadriculado, veréis. Vamos a hacer 3 cadenas de subida, nos van a contar ya como el primer punto alto, digamos, inacabado, y ahora vamos a hacer 4 puntos altos sin terminar. Es decir, no hacemos la última pasada, cogemos hilo, pasamos, traemos hilo, pasamos por 2 aros y ahí lo dejamos, sin terminar, porque los vamos a terminar todos juntos. Como hemos dado 3 cadenas de subida, ahora vamos a dar 4 puntos altos sin terminar. Cada bobble, cada borla tiene 5 puntos altos. Y veis cómo ahora los vamos a terminar todos a la vez. Vamos a coger el hilo y vamos a atravesar todos esos aros que tenemos en el ganchillo y en el siguiente punto vamos a dar un punto bajo. Bien, esta pasada de ida del bobble o borlas va a consistir en 5 puntos altos sin terminar, terminados todos juntos, y en el siguiente punto un punto bajo. Vamos a repetirlo. Hacemos el primer punto alto sin terminar, tenemos 2 cadenas en el ganchillo. Después del segundo punto alto inacabado tenemos 3. Hacemos un tercer punto alto que no terminamos y con él tenemos 4 cadenas en el ganchillo. Hacemos el cuarto punto alto sin terminar y con él tenemos 5 aros en el ganchillo y por fin con el quinto punto tenemos 6, que son los que tenemos que tener antes de cargar hilo y atravesar todos esos aros con el ganchillo. Cogemos el hilo y pasamos por todos a la vez, lo traemos hacia adelante y en el siguiente punto hacemos el punto bajo. Va a ser todo así, alternando una borla con un punto bajo. Vamos a repetirlo para verlo una vez más. Iniciamos un punto alto, pero lo dejamos ahí sin hacer la segunda pasada. Y hacemos lo mismo con los 4 puntos altos inacabados restantes. Podemos saber en qué punto está si nos hemos perdido sabiendo que cada punto deja un aro más que su número de orden en el ganchillo. Es decir, cuando hagamos el cuarto punto tendremos 5 bucles en el ganchillo y cuando hagamos el quinto punto alto inacabado tendremos 6.
En el momento en el que tengamos 6 podemos ya atravesarlos todos de una misma pasada y en el siguiente punto viene lo que estamos alternando, que es un punto bajo que nos fija esa borla a la base del tejido. Lo repasamos una vez más. Si queréis, veis cómo se van formando ya estas borlas en la cara que no estamos trabajando, en la cara del revés, y veis que la cara que nos está mirando no es simétrica, es decir, las borlas, las bubbles, se forman en un solo lado del tejido, no es un tejido simétrico. Va a quedar con las borlas en relieve por una de las caras y por la otra cara queda un patrón que no es feo, no queda nada mal, es un patrón reticulado, cuadriculado, pero el motivo principal, las borlas, que es lo que estamos trabajando, quedan por una sola cara. Bien, hacemos un punto alto más inacabado, solamente con una pasada, y una vez tengamos esos 6 aros, pasamos todos a la vez con el ganchillo y lo fijamos al siguiente punto con un punto bajo. El punto bobble tiene dos pasadas, digamos, una que es esta, en la que estamos haciendo las borlas y alternando, la siguiente fila no tendrá nada que ver con esta. Es una fila de puntos bajos, lo vamos a ver. Y vemos que hay una alternancia de puntos cortos y largos. ¿Veis? Ahora lo vamos a ver qué importancia tiene a la hora de dar la siguiente pasada, la siguiente fila, que no va a ser una fila de borlas, sino una fila simplemente de puntos bajos. Bien, estamos aquí terminando ya esta última borla. Vamos a verla y así repasamos. Primer punto alto sin terminar. Segundo punto alto que no acabamos. Un tercer punto alto sin finalizar. Ahora vamos a hacer el cuarto que tampoco terminamos. Y por fin haremos el quinto punto alto que no terminamos y lo terminamos junto con todos los demás de una sola pasada, atravesando el ganchillo por todos esos aros que tenemos en él. Y el último punto bajo, que no se nos pase ese último punto, que siempre tiene tendencia, ¿verdad?, a esconderse ahí en la esquina, y hacemos ese último punto bajo. Fijaos lo que os decía, la tendencia que tiene a enroscarse, ¿bien? Y cuanta más tensión demos a las cadenas y a los puntos bajos, más lo hará. Por eso os recomiendo no dar tensión. Pero podemos enroscarlo en el sentido contrario e ir acomodando de esta manera las borlas para que las fibras se relajen un poco y veréis con esta maniobra tan sencilla cómo cambia de esa tendencia que tiene a enroscarse a quedar más o menos recto. Aún así, cuando hagamos la siguiente fila, veréis que volverá a pasar, pero bueno, no es un tejido que no se deje acomodar bien y si vemos que tiene mucha tensión y tiende mucho a enroscarse al final, siempre podremos bloquearlo. Os dejo el enlace al vídeo de cómo bloquear tejidos. Bien, vamos a seguir a subir con una cadena y esta es la fila que va a alternar con la de las borlas, que va a ser una fila de puntos bajos. Vamos a dar un primer punto bajo en ese mismo punto donde hemos hecho la cadena de subida, que es el punto corto. Bien, veis que hay una alternancia de puntos cortos, que son los puntos bajos que dimos en la fila de borlas, con estos otros puntos que son más largos y que corresponden al punto de cierre de los 5 puntos altos que no terminamos en la fila anterior. Bien, pues vamos dando un punto bajo en el punto corto, que es el que está como en la esquina derecha de la borla, y un punto bajo en el punto ese largo, más largo, que está detrás de la borla. Bien, el punto cortito está ahí a la derecha de la borla, damos un punto bajo, y el punto más largo, que es el que está en la parte trasera de la borla, en ese punto de ahí, que es el más largo, ¿veis? Ahí damos otro punto bajo. Es decir, que esta fila va a consistir en una sucesión simplemente de puntos bajos, recordad, sin tensión, uno de ellos en el punto más corto y otro de ellos en el punto más largo, como estamos haciendo aquí. Ese punto largo es el que hemos creado al cerrar esos 5 puntos altos y por eso se diferencia también de los otros. Bien, pasamos más rápido esta fila, vamos ya llegando al final, nos queda un punto bajo en este punto corto y el último punto bajo en este punto más largo.
¿Veis cómo ha vuelto a enrollarse en cuanto hemos hecho esta fila? Pero no preocuparos por eso porque lo podremos solucionar perfectamente. Fijaos qué volumen aportan esas borlas y cómo vamos a poder aprovechar ese volumen para crear efectos de volumen en el tejido. Bien, subimos con 3 cadenas de subida que ya nos cuentan como el primero y empezamos haciendo una borla. Vamos a hacer un punto alto sin terminar, hacemos un segundo punto alto sin terminar, 3 puntos altos sin terminar y 4. En esta primera borla tenemos 5 bucles en el ganchillo, no 6, porque hicimos esas cadenas de subida. Bien, localizamos el siguiente punto y ahí damos un punto bajo sin tensión. Y esta es la sucesión que vamos a seguir haciendo exactamente igual que hicimos en la primera fila. Hacemos el inicio de otra borla haciendo un punto alto sin terminar y vamos a añadir otros 4 para que la borla tenga 5 puntos. Por supuesto que se pueden hacer borlas más pequeñas o más grandes. Más de 5 puntos queda ya con demasiado volumen y tiene demasiada tendencia a enrollarse, a enroscarse, pero si queréis hacer las borlas con menos relieve, por supuesto se pueden hacer con menos puntos, por ejemplo haciendo 4 puntos altos sin terminar. Bien, pues terminamos esta borla y como veis en esta variante cada borla queda justo encima, en paralelo digamos a la borla de la fila anterior. Esta es la primera variante y enseguida vamos a ver que lo podemos hacer de otra forma. Bien, continuamos la secuencia con ese nuevo inicio de punto alto que no terminamos para hacer otra borla. Tenemos ya 2 inacabados, hacemos el tercero, con ello tenemos 4 bucles en el ganchillo, hacemos el cuarto punto alto a la mitad y tenemos 5 y al hacer el quinto punto alto ya tenemos los 6 aros en el ganchillo que podemos atravesar todos juntos para hacer esa borla. Bien, pues ahora enseguida vamos a ver esta otra modalidad en la que las borlas no van a quedar justo unas encima de otras, como vamos a ver ahora cuando terminemos quizá un par de filas más. Bien, esta es la variante 1, veis cómo queda el patrón como muy cuadriculado con todas las borlas en orden, cada una encima de la borla de la fila anterior y la parte trasera como queda completamente distinta, no es un tejido reversible, ya lo sabemos. Bien, pues este es el primer patrón, la primera forma de trabajar, pero en punto Bobel sencillo, es decir, solamente haciendo puntos Bobel sin combinar con otra técnica. Hay otra variante en la que vamos a hacer que cada borla no quede encima de la anterior, sino en el hueco de entre 2 borlas de la fila anterior. Subimos con una cadena y en vez de empezar con una borla empezamos con un punto bajo en ese mismo punto de donde ha partido la cadena de subida. Y la borla la vamos a hacer en el punto siguiente. La técnica es exactamente igual, pero en vez de coincidir justo el inicio de cada fila de borlas con una borla, vamos a alternar. Una fila de borlas va a empezar con borla, pero la siguiente fila de borlas empezará con punto bajo. De esta manera, las borlas van a quedar como desplazadas, no van a quedar unas encima de otras, sino que van a ir alternando, como cuando ponemos ladrillos, que no los ponemos uno encima de otro, sino cada uno entre 2 ladrillos de la fila anterior, pues así van a quedar. Las borlas van a quedar de esta manera entre 2 borlas de la fila anterior y bueno, es un patrón diferente que podemos elegir para hacer bueno, una alternativa a la otra variante. En cuanto a técnica es exactamente igual, estamos haciendo la borla con 5 puntos altos sin terminar, que los terminaremos todos a la vez. No cambia nada la técnica, sino simplemente la forma en la que empezamos cada fila. Una fila de borlas empieza de una manera, con borla, y la siguiente fila de borlas empieza de la otra manera, con punto bajo. Y vemos, al dar la vuelta, cómo efectivamente cada borla queda alternando, como intercalada, entre las 2 borlas de la fila anterior. El resultado es diferente y podemos jugar con ello para bueno, pues dar detalles en el tejido que no sea todo exactamente igual. Vamos a ver cómo al terminar esta fila
vamos a terminarla pues de manera diferente a como terminamos la fila de borlas normales, digamos, de borlas cuadriculadas. Estamos haciendo esta última borla. Cuando pasemos el ganchillo por todos los bucles, por todos los aros del ganchillo, que es lo que vamos a hacer ahora, haremos el punto bajo y esta fila que hemos empezado con punto bajo también termina con punto bajo. Damos un punto bajo adicional en ese último punto de la esquina porque así conseguimos que esa última borla quede más metida dentro para que pueda estar como encajada en el espacio de las dos borlas de la fila anterior. Bien, esta siguiente fila es una fila de puntos bajos. Comenzamos dando un punto bajo en ese primer punto bajo y ya empezamos con la secuencia normal de punto bajo en la esquina de la borla, en el punto corto, punto bajo por detrás de la borla en ese punto más largo. Esto es lo único que cambia, esto y el resultado. Desde luego que bueno, es diferente en cuanto a que el patrón de borlas no es tan cuadriculado, no es tan vertical y horizontal, sino que queda con esas borlas más en diagonal. Vamos a pasar rápido esta fila de puntos bajos para que veamos que la siguiente fila de borlas, si queremos que alterne con la anterior, la vamos a empezar de la otra manera. Recordad que esta primera fila de borlas de esta segunda variante la hemos empezado con punto bajo, pues esta siguiente fila la vamos a empezar con borla y de esa manera irán alternando. Bien, vamos a hacer por tanto 3 cadenas de subida, no una, sino 3 cadenas de subida y ese es el primer, digamos, punto alto de esta primera borla. Ahí hacemos los puntos altos inacabados y todo lo demás no varía, la técnica es la misma, pero podemos elegir cuál de los dos patrones queremos hacer. Esto es cuando vamos a trabajar un tejido que sea con punto bobel exclusivamente. Ya veremos que el punto bobel se puede combinar con muchas otras técnicas para conseguir en mitad de un tejido que está tejido con otra técnica de crochet para dar un toque de volumen, de dibujo, de lo que queramos hacer. La verdad es que el punto bobel tiene muchísimas aplicaciones y en algún vídeo posterior veremos cómo podemos combinarlo y lo vamos a ver también al final de este vídeo, cómo podemos combinarlo con otras técnicas para realzarlas y para dar un toque de originalidad y de volumen a los tejidos. Continuamos con esta fila de borlas, de bobels, que va a alternar con la fila anterior. Seguimos dando estos puntos altos que no terminamos y que por fin finalizamos cuando demos el quinto, todos de una vez, pasando el ganchillo por todos a la vez. Bien, pues esto es básicamente la técnica básica de bobel. Como os digo, en algún vídeo posterior haremos combinaciones de bobel con otros tejidos y veréis qué resultados tan espectaculares. Vamos a ver ahora un pequeño resumen de lo que veremos en ese vídeo posterior. Fijaos aquí qué bonito, podemos hacer dibujos, aparte de hacer solamente bobel, como en la muestra naranja. En esta otra muestra que está debajo, de color más claro, podemos hacer dibujos en relieve y utilizar esta técnica de bobel con mucho aprovechamiento para hacer incluso bordes, como vemos aquí arriba. Bien, muchísimas gracias por vuestra compañía y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de Universe Crochet. Hasta pronto.